Hola, buenos días a todos. Estamos acá en la sala esperando un poquito que sigan ingresando los participantes. Estamos acá con Sheila Milchak, líder del área de reclutamiento y selección, Paola Piariet, directora y líder del área de encuesta de remuneraciones y beneficios de gestión capital humano, y Emilce Baldacchini, parte del equipo de reclutamiento y selección y consultoría. Daremos el inicio a este webinar camino al 15º Foro de Compensaciones y Beneficios que se va a realizar el 14 de agosto en el Arena Maipú Stadium. En breve daremos comienzo. Si les parece, Paula, Sheila, Emilce, buen día. Ahí siguen ingresando algunos participantes, así que si quieren comenzar, no hay ningún problema. Bueno, Buen día a todos, ¿cómo están? ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Buen día. Estamos estrenando una nueva metodología, así que para nosotras es como todo nuevo. Así que vamos a ver cómo nos sale. Es nuevo y eso da un poco más de nervios, así que ojalá nos salga todo bien, que eso es lo que esperamos. Así que para empezar y para contarles, queremos presentar el informe que hacemos todos los años sobre cómo varían las estructuras de capital humano dentro de las organizaciones y también contarles un poco sobre cómo vemos esta revolución que se está produciendo en el área del trabajo, que incluye una revolución súper importante en el área de capital humano. Shaylee, te dejo que te presentes. Sí, totalmente. Hoy vamos a mostrarle también todos estos procesos de automatización que están llevando a cabo las áreas de capital humano y que son transversales a toda la organización, pero que además hacen de que nuestro trabajo sea mucho más eficiente, así que les vamos a mostrar las distintas tendencias que hay en este aspecto. Empiezo a proyectar, ¿les parece? Perfecto. Bárbaro. Todavía no se ve Sheila, ¿eh? ¿No? ¿Ahí ven? ¿No todavía? Todavía no, Sheila. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Se ve perfecto? Bien, bárbaro. Bueno, hoy lo que les vamos a mostrar es, como les dijimos, este informe de cómo están armadas las estructuras de capital humano. Y para nosotras era importante, como en una primera instancia, hacerles una agenda, un cronograma de lo que vamos a ver, que primero es la evolución de las estructuras de capital humano, cómo éstas se han ido transformando a lo largo del tiempo. Lo vamos a hacer súper corto. Y vamos a centrarnos más que nada en esta última etapa, que es en los procesos de automatización. Los resultados de este análisis comparativo que hemos realizado acerca de las estructuras de capital humano, las tendencias de automatización y al final las conclusiones o recomendaciones que vemos para llevar adelante estos procesos. Pau, ¿querés empezar? Sí. El primer punto que les queríamos contar es, haciendo este análisis de cómo evolucionaron las áreas de capital humano dentro de también esta evolución del trabajo, vemos que los primeros años en el capital humano, que pasamos desde un área muy administrativa a empezar a trabajar en los procesos de crecimiento, se producían aproximadamente cada 10, cada 20 años. ¿Qué es lo que notamos? Que en los últimos años la revolución es muchísimo más corta. Los tiempos de cambio están creciendo a tal evolución, con tal rapidez, que esto ha hecho que los cambios se produzcan tan rápido que si no nos adaptamos a los mismos, tenemos un problema. ¿Y cuál es nuestro principal aliado y dónde notamos que las áreas de capital humano han logrado esta transformación digital y con mucha agilidad? Es en el desarrollo de en el uso de las distintas tecnologías. Las tecnologías nos están atravesando y nos están permitiendo mejorar nuestra productividad de tal manera que lo que notamos en este año es que la productividad y el desarrollo de procesos dentro de las áreas de capital humano ha crecido de manera significativa.
Pasemos al siguiente. Bien. Pudimos ver de que con la pandemia los procesos o la era digital realmente vino a transformarnos y en estos últimos años el proceso en el cual hemos ido automatizando o haciendo estos cambios de procesos de tecnología ha sido como muy, muy rápido. Entonces lo podemos ver en que hubo también procesos de cambio en las modalidades de trabajo, el trabajo híbrido siendo una de las tendencias más grandes de transformación dentro de las organizaciones y que hasta hoy está volviendo a generar un nuevo cambio que es este 72% de trabajo híbrido. Hoy incluso ya estamos viendo de que empezó a mermar y que hay una tendencia mayor hacia la presencialidad y terminan tomando hoy las empresas al trabajo híbrido como un proceso de un beneficio para sus colaboradores internos. Luego también vimos que estaban centradas las empresas en los procesos de bienestar organizacional, de bienestar integral. Fue una tendencia muy importante hace unos años. Y un 85% de las empresas generaron su proceso de digitalización y de transformación y automatización, digamos, a estos procesos actuales desde la administración propiamente del personal y toda la experiencia que tiene el colaborador dentro de las organizaciones. Hoy sí tenemos que ver las tendencias principales del área de capital humano, están centradas en tener datos reales, pero al tiempo, digamos, que sean al día a día, poder tener el dato concreto para que te ayude a la toma de decisiones, y los procesos de digitalización tienen que ver con esto de poder transformar de qué manera nosotros desde el área de capital humano podemos aportar más valor en la experiencia de las personas y no tanto en los trabajos propiamente de la administración del personal. Vamos a los resultados. Pau, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Bien. Este análisis que nosotros hemos hecho identifica 3 puntos muy importantes. Mayor eficiencia operativa. Ya pasamos a los procesos con tal automatización que hace que nosotros podamos trabajar en lo que se denomina la cultura y podamos trabajar en los procesos de transformación para lograr mejorar la experiencia del colaborador, porque como decimos siempre, si mejoramos la experiencia del colaborador, mejoramos la posibilidad de tener mejores resultados dentro de la empresa. No está disasociado que tengamos mejor experiencia del colaborador con tener mejores resultados financieros dentro de la empresa. Ese vínculo que es constante, encontramos que esta automatización de procesos de lo simple hace que podamos trabajar en los procesos que son importantes para la cultura de cada uno de los miembros dentro de la organización. Sigamos. Y por lo tanto mejora la experiencia. La participación fue de 186 empresas y los resultados dieron de que el 96% posee un equipo propio de capital humano dentro de las organizaciones, un 3% lo encuentra tercerizado y el 1% no posee un área de capital humano. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? Habíamos perdido un segundo. Ay, perdón. Ahora sí, acá hay un punto que para mí es re importante. Nosotros este análisis, este es nuestro 4º año que hacemos este análisis y encontramos que las empresas crecen en la participación de empresas que tienen su propio equipo de capital humano. ¿Y esto por qué? Por 2 motivos para mí. Porque cada vez encuentran cuál es el impacto que tiene el área de capital humano dentro de la organización, pero además de eso, porque las áreas de capital humano somos cada vez más eficientes. Tenemos un impacto mucho más profundo dentro de las organizaciones. El ratio, que es el número más importante, nosotros este análisis lo hicimos en 2 etapas. La primera etapa la hicimos con 140 empresas y la segunda pudimos seguir creciendo en el relevamiento y llegamos a las 183.
En el primer indicador nos dio 55, cuando seguimos trabajando en el proceso nos da 54. Eso quiere decir que cada 54 colaboradores tenemos una persona que hace capital humano. Y acá varía bastante en el tamaño de las empresas. Después vamos a hacer el análisis dividiéndolo en los distintos, como lo vamos mirando. Cuando decimos, bueno, ¿cuánto representa el área de capital humano sobre el total de colaboradores? Vemos que el número es 2,35. Este número para nosotros es importante. Cuando nosotros empezamos, siempre digo que nosotros llevamos 23 años de consultora, el número era alrededor de 100. Hace 23 años. Ahora enseguida vamos a mirar un poco la evolución, pero lo que cambió significativamente es increíble y fundamentalmente este cambio tiene que ver con la eficiencia que ha logrado el área dentro de las organizaciones. Ahora sí, Sheila. Acá miramos en los mismos indicadores, mirándolos dividiendo las empresas. Nosotros decimos las empresas que tienen menos de 50 colaboradores, las empresas que tienen entre 51 y 200 y las que tienen más de 200 colaboradores. Vemos que en promedio una empresa grande tiene 1,58, 2,40 en las empresas medianas y 5,34 en las empresas pequeñas. Esto tiene que ver con el impacto que tiene, está fundamentalmente por la cantidad de personas, nada más. Si queremos medirlo por el otro indicador, nos da 68, 45 y 23. El número de 54 es teniendo en cuenta todas las empresas de la muestra. Bien. Cuando hacemos este análisis, mirándolo por cómo son las dotaciones, el tipo de industria, acá vemos cuál es la diferencia. Notamos que en aquellas industrias donde se produce, donde vos tenés mucha virtualidad, las áreas de capital humano son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque requieren mayor cantidad de gente para poder lograr eso que es la transformación dentro de la cultura. Porque requiere mayor acompañamiento, requiere mayor participación del área de capital humano dentro de las organizaciones. Después, las empresas que son agroindustriales son las empresas más grandes, por eso es que esos sectores tienen mayor cantidad, el indicador es muchísimo más alto por la cantidad de gente que tienen. Después, quienes quieran nos pueden pedir la presentación para que nosotros podamos compartírselas para que ustedes vean en cada una de las industrias cuál es el número. Cuando acá hacemos el análisis, nosotros acá empezamos a mirar, nos gusta mirar por tamaño, por industria y por zona. Hay zonas donde el desarrollo está con crecimiento un poquito menos, ha crecido menos, y eso es aquellas zonas que son NEA y NOA, es donde tienen menos del desarrollo dentro de las áreas, o sea, tienen más cantidad de personas cada colaborador de recursos humanos, y siendo en Cuyo donde tenemos la menor cantidad de personas por cada colaborador de recursos humanos. Pero el número está muy finito, es muy poquita la diferencia entre 51 y 56. Acá les contábamos cómo viene la evolución y un poco les decíamos que el 2023, que fue el año en el que tuvimos como la crisis tan importante en Argentina, ese año muchas empresas tuvieron que cerrar, digamos que tuvieron que achicar mucho sus áreas de capital humano. Ahí fue donde nosotros vimos un cambio realmente, digamos, fue muy abrupto lo que se produjo. Y volvimos a finales del 2024 y un poco en el 2025 volvimos a tener un crecimiento de las áreas de capital humano, pero fundamentalmente, insisto en esto porque es donde noto que tenemos más cuando hablo con los dueños de las empresas y con los gerentes generales, donde han vuelto a ver la importancia del capital humano es fundamentalmente en la productividad acompañada por la tecnología, la incorporación de tecnología. Nosotros la pandemia nos hizo a las áreas de capital humano,
la pandemia hizo que crecimos muchísimo en participación. Digamos, estos indicadores venían siendo en promedio 70 y en la pandemia llegamos a bajar hasta casi los valores de ahora, volvimos a ir subiendo para llegar ahora otra vez a los mismos valores. En la pandemia fue más para acompañar, para tener presencia, pues no fue tanto de transformación, sino fue más de acompañamiento los equipos de capital humano. Y ahora sí estamos en un proceso de acompañar los distintos equipos. Bien, acá lo que nosotros estamos mostrándoles es cómo son los distintos equipos. Entonces decimos, bueno, ¿qué lo compone? Tenemos un área que es los analistas, tenemos los jefes y tenemos el área de gerentes. Nosotros le llamamos dirección o gerencia, jefatura o mandos medios y analistas. Y ahí nos damos cuenta que en las pequeñas empresas, fundamentalmente, en todas las áreas, quien tiene la mayor parte o preponderancia son los analistas. Después vienen los jefes. En las empresas más chiquitas no hay gerentes o directores, trabajan fundamentalmente con mandos medios y analistas. Donde ya hay gerentes y directores en las empresas medianas y en las grandes, porque tiene que ver con que tienen la posibilidad de disponer. Me preguntan, perdón, Sheila, dicen si podés ocultar. Ya lo sacaste, el cartelito. Sí, lo saqué porque vi que lo iba a tapar al dato. Claro, no, y ahí me habían escrito que si lo podíamos sacar. Ya está. Ay, es que, perdone, ustedes saben que esta tecnología es nueva para nosotros, estamos muy atentos, estamos haciendo en vivo por LinkedIn y esta es la primera vez que lo hacemos, así que muchas gracias a todos por seguirnos, estamos aprendiendo, así que Omar, muchas gracias por el mensaje. Bien, ahora vuelvo acá. ¿Qué es lo que identifican las empresas grandes y medianas? Es lo importante de tener la dirección. La dirección la da ¿quién? Aquellos que son los gerentes o los directivos. Aquellos que no están pensando en la diaria, sino que están mirando hacia dónde va la empresa. Y acá te voy a hacer un paréntesis. Digo, la importancia que es que quien lidera el área de capital humano esté sentado en la mesa de dirección estratégica dentro de la empresa. Siempre digo, nosotros no somos los que hacemos eventos, el área de capital humano es quien está sentado en la dirección de la organización. Y eso cada vez noto que la importancia que tiene es tremenda. El vínculo y lo fuerte que es sentarse en la mesa de dirección, en la mesa de toma de decisiones, y eso las empresas cada vez lo van notando. Y cada vez le van dando más importancia a tener a alguien que esté pensando en la dirección y la estrategia de la empresa, no solamente en la parte operativa. Sí. Acá vamos a ver de qué manera trabaja el área de capital humano. Como les dijimos, había una tendencia años anteriores más a la virtualidad y hoy ha aumentado más la presencialidad. En nuestro estudio da que los porcentajes de presencialidad son de un 49%, el híbrido de un 44% y el virtual de un 7%. Y hoy este trabajo híbrido en algunas empresas se trabaja como algún beneficio en el cual le aportan entre 1 o 2 días con trabajo híbrido. Podemos ver que en las empresas pequeñas predomina principalmente un tipo de trabajo a nivel presencial. En las grandes empresas sí está más establecido, medianas y grandes, la posibilidad del trabajo híbrido. Pau, ¿querés agregar algo en este punto? Acá es como sumamente difícil e importante porque cada vez las generaciones, o cada vez encontramos en la virtualidad o en el trabajo híbrido un diferencial. Pero también darle un valor importantísimo a la presencialidad. Entonces, encontrar en el híbrido este sector. Los otros días encontraba, para el podcast con Sin Rubinstein, ella decía que son equipos combinados en vez de híbridos, porque decía, hoy podemos combinar las personas en distintos sectores, en distintos segmentos, y eso es lo importante de esto. Pero hoy, quienes no le demos valor
a lo híbrido, por ahí nos va a costar cada vez más encontrar personas que quieran trabajar. Entonces, esta es como una realidad que a veces cuesta más. Esta semana hacíamos una entrevista con el gerente general de una autopartista de Córdoba, y él nos decía que, porque ellos tienen una parte que solo hace presencial y una parte que hace 70% virtual porque su sede central está en Francia. Entonces, la parte administrativa y trabaja fundamentalmente para Francia, entonces dice que estén en la planta o no tenía mucho vínculo. Y le decía, ¿cómo vinculabas esos dos? ¿Cómo se sentía el que venía todos los días con el que no? Dice, esto es una realidad que cada vez tenemos que ir lidiando más, porque a nosotros nos toca lidiar con unir esas dos partes, los que tienen que venir todos los días y los que pueden no venir. Y somos nosotros quienes hacemos ese vínculo, y las empresas creo que cada vez más van a ir creciendo en este modelo más híbrido. Es como el péndulo, llegamos a ser muy virtuales, ahora estamos yendo más presenciales, pero yo creo que en un momento vamos a ir más a lo virtual. Vamos a volver a lo híbrido, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, acá está dividido por producción y servicios. Como se ve, estos tres tipos de trabajo. En producción vemos un híbrido de un 41% y con una mayor presencialidad del 56%. Acá el virtual podrán ver en producción que es muy bajo. Distinto al área de servicios, donde el híbrido aumenta a un 50% y el presencial a un 36% y el virtual a un 14%. En este caso, nosotros identificamos ahí Perdón, tipo de, vuelvo. pero el tipo de empresa nos marca mucho dónde estamos. Fíjense que igual en la parte que son servicios tiene una parte presencial, porque encontramos en esto de juntarse, el crecimiento, y es súper importante. Los servicios, nosotros les agrupamos los 3 servicios que más se tercerizan en el día de hoy. Por lo general, siempre cuando hacemos los informes están estos 3 tipos de servicio, pero hay un punto importante que enseguida vamos a hacer foco de uno de los cambios más importantes que pudimos ver. Pero vemos que tenemos medicina laboral, higiene y seguridad y la liquidación de sueldo. La liquidación sueldo propia, las empresas es casi de un 50% entre propia y tercerizada. Higiene y seguridad, dependiendo también del tamaño de la empresa, es si tienen un servicio que es propio o no poseen o es tercerizada. En el cual higiene y seguridad vemos de que propio es un 45% y un 44%, que es importante, que es tercerizado, digamos. Y en medicina laboral sí vemos de que es una tendencia mayor a estar tercerizado. Y las empresas grandes son las que suelen tener medicina propia. Ahora vamos a ver estos 3 gráficos más desglosados. Bueno, a nosotros nos parecía importante poder contarles un poco los hallazgos que hemos visto sobre los departamentos de capital humano y cómo han llevado adelante sus procesos de digitalización. Entonces, ¿qué nos empezamos a dar cuenta? De que un proceso que antes se tercerizaba mucho era el proceso de reclutamiento y selección. Y hoy muchas de las empresas tienen este proceso de reclutamiento dentro de las organizaciones debido a que hoy tienen la asistencia de toda IA y de software que les permiten hacer la gestión mucho más eficiente. Enseguida vamos a ver específicamente, les vamos a mostrar unos ejemplos como para que ustedes vean cómo se transformó. Pero los departamentos de capital humano, el 68% se encuentran en un nivel intermedio de digitalización. Muchos están empezando en los procesos de descripciones de puestos, automatización de los procesos. También podemos ver de que las áreas de mayor digitalización o las que sufrieron esta transformación más grande es en la nómina y administración del personal. Hoy la mayoría de las empresas podemos ver de que se apoyan de un software en la cual directamente pueden centralizar todo el proceso de la administración de personal y hasta incluso ya realizar todo el onboarding en consecuencia. El reclutamiento y selección, un 72%, la automatización, por eso es que les decíamos de que ahora
vemos que estos procesos los hacen dentro de las empresas y ha disminuido la tercerización del proceso de selección. La capacitación, los programas de la gestión del desempeño ya viene hace un tiempo siendo procesos automatizados y podemos ver en las empresas que implementan distintos sistemas para poder llevar toda la gestión del desempeño, tanto cuantitativo y cualitativo, y clima laboral. Nosotros actualmente, al ser una consultora y al tener la posibilidad de gestionar muchos procesos de reclutamiento y selección al mismo tiempo, nos damos cuenta o pudimos tomar mucha dimensión de estos procesos de automatización. Y hoy, ¿qué aspectos podemos tener en cuenta en esta automatización o en lo que lo podemos ver? Es en el filtrado automático de currículum. Y el seguimiento del tiempo real. Hoy podríamos hacer una trazabilidad del proceso de selección muy rápido. Y aparte, a medida de que uno va gestionando todo el proceso, rápidamente podemos tener un panel de control en el cual nos permita dar todos los indicadores del proceso, desde cómo viene el reclutamiento, cómo viene el proceso de las entrevistas, cuáles son las personas que están preseleccionadas y podemos presentarla directamente, si fuera un proceso interno, de selección de personal dentro de una empresa, nuestro colaborador, nuestro equipo que nos pidió ese proceso interno de búsqueda podría ver todo el avance que nosotros tenemos inmediatamente. Podemos tener reportes. Sí, perdón, Pau. Hay un punto que en esto que hemos identificado, que las empresas buscan mejorar la productividad a través de un proceso que es importante, que es compartir información. Hoy con los software, quien está interesado en el proceso puede ir viendo la evolución del proceso. Le podés dar acceso. Y eso tiene un impacto súper alto en cómo crece la evolución a la que va la búsqueda. Y eso hace que sea más eficiente. Bien. Perfecto. Así que este es uno de los procesos más importantes en los cuales podríamos llegar a hacer procesos de selección. Después podemos hacer todo un panel en el cual tengamos el proceso del reclutamiento, donde podés ver toda esa visibilidad completa y te da todas las métricas específicas, cuánto fue el tiempo de la cobertura de esa posición, cuánto fue el tiempo que pasaba de una etapa a la otra, cuántos candidatos se postularon, cómo fue el nivel de esos candidatos. Eso también nos habla mucho de nuestra marca empleadora. Después podemos ver a su vez la métrica de calidad, saber si los perfiles que nosotros hemos estado realizando o reclutado en nuestro proceso estaban adecuados al perfil solicitado, el rendimiento del periodo de prueba, y a su vez podríamos hacer toda una evaluación periódica de una retención de 90, de 180 días y de 365. Entonces vos tenés realmente todo el proceso del onboarding completo con un panel a su vez de reclutamiento. Y podés tener las métricas específicas de la experiencia que tiene el candidato dentro de nuestro proceso de selección. Nosotros, o lo que vimos como tendencia en los departamentos de capital humano, están centrados en que los candidatos tengan una muy buena experiencia, tanto desde mi inicio, desde mi proceso de reclutamiento y selección, y toda la experiencia que tiene dentro de la organización. ¿Para qué? Para que las personas elijan poder trabajar con nosotros, aumentemos la motivación y, por supuesto, vamos a aumentar el rendimiento. Sí. Perdón, que te vuelva acá. Hay una frase que dice, lo que no se mide es muy difícil que se pueda mejorar. Entonces, cuando nosotros hemos podido encontrar que todo proceso que tiene métricas, que tiene indicadores, tiene procesos de mejora, y cada uno de estos hemos notado que las empresas, mientras más quienes están haciendo los procesos tienen este proceso de medirlo, lo mejoran, y eso hace que su productividad crezca significativamente. Exacto. Hasta incluso hoy hay distintas aplicaciones que te permiten poder hacer las evaluaciones psicotécnicas totalmente automatizadas.
Podés tener evaluaciones de competencias, por ejemplo, si quisieras poder evaluar y medir las distintas competencias para la exposición, por ejemplo, de vendedores, y tengo 10 vendedores y quiero medir competencias específicas, podría hacerlo al instante. Test digitales con informes inmediatos, la persona los contesta y inmediatamente vos podés acceder a la información. Y obviamente en este caso que tiene la aplicación de estos test y el resultado, obtenerlo al instante. Y qué porcentaje tiene de ajuste al perfil y la tasa de avance posterior a la evaluación. Siempre en estos puntos que es importante tener en cuenta, los test o estas evaluaciones psicotécnicas automatizadas no van a ser el mismo proceso que si nosotros hiciéramos con la participación de una psicóloga. Todos estos puntos que nosotros les decimos de los procesos de automatización y de poder utilizar distinta inteligencia artificial, bot, que nos ayuden a poder gestionar de manera eficiente nuestros procesos, pero siempre tenemos que orientarnos hacia una calidad de nuestros procesos. Entonces, en este punto siempre revisarlo, poder ser crítico de lo que vemos, buscar distintas opciones, poder ver de qué manera me da la información un determinado test con otro, qué es lo que miden, o sea, para poder aplicar todo esto tenemos que obviamente primero interiorizarnos y a su vez en algunos casos va a requerir posterior sí un psicotécnico, si se quisiera, con una psicóloga. Hay distintas plataformas, Teams, PsicoWeb, o sea, de distintas maneras nosotros podemos hacer para poder acceder a DIS o a MBTI o a distintos estudios que quisiéramos realizar. Pau, ¿querés agregar algo ahí? Sí, que yo digo que acá es importante, es como podemos generar distintos filtros en cada uno de los procesos que para llegar hasta, dependiendo por supuesto, siempre que depende mucho de qué tipo de puesto estamos buscando, no va a haber otra forma que no sea que siempre vamos a requerir de la psicóloga que nos haga el test, pero por ahí Sí. podemos prefiltrar algunas cosas que es muy importante que las vayamos descartando previamente. Exacto, exacto. Bien, ahí veo unos mensajes que aparecen, es como estamos descubriendo la aplicación. Algo que tengamos que cambiar en el proceso de lo que están viendo, si alguien Bueno, no ahora ve parece que bien o algo, vamos nos bien. dice. Ok. Sí. Bien. Acá uno de los puntos, nosotros les fuimos preguntando a las empresas, bueno, cómo eran los departamentos, ¿no? A qué estaban enfocando y los quisimos dividir en 5 puntos. Lo primero que les preguntamos era cuántos tenían un área o le dedicaban tiempo a la salud ocupacional, cuánto le dedicaban a higiene y medicina laboral, cuánto le dedicaban a las partes que tenían que ver con la parte soft, con la parte hard, y cuántos eran generalistas. Y entonces identificamos que en la mayoría de los casos las empresas, ¿qué es lo que más tienen? Las medianas y las pequeñas son generalistas, hacen un poco de todo. ¿Y por qué podemos hacer un poco de todo? Por esto que estamos hablando, digamos. Es como cada vez más fuerte. ¿Dónde empezamos a encontrar? Todos tenemos una parte hard, donde le dedicamos tiempo a esa parte hard. A la parte solo soft es menos la cantidad de empresas que le dedican puestos solo a la parte soft. Y después tenemos en higiene y medicina laboral y en salud ocupacional. Serían más las empresas grandes las que tienen salud ocupacional, pero significativamente donde tenemos mayor cantidad es en las partes generalistas, y los que tienen una especialización en puestos diferentes son las empresas grandes. Bien, acá nosotros le fuimos preguntando a las empresas, era preguntándole cuáles son los procesos que ejecutan, ya yéndonos a procesos más puntuales. Y para mí fue re lindo identificar que hay más empresas que le dedican tiempo a trabajar la cultura. Y yo digo, entonces fuimos indagando a ver por qué las empresas empiezan a dedicarse más al tema cultura. Hacíamos ayer, creo, una entrevista con Ceci del Valle, que se dedica a hacer cultura,
Y entonces decíamos, ¿qué importancia tiene esto en el mundo hoy? Y ella me decía, mira, hace 20 años, para definir la cultura, le tenía que explicar, para trabajar en cultura, lo primero que tenía que hacer era definirle, era contarle primero a la gente por qué alguien tenía que trabajar cultura. Me dice, hoy da esa definición casi no se la tenemos que hacer a nadie, todos sabemos que un poco hablar de cultura. Pero ¿y por qué nos podemos dedicar a esto? Por dos motivos. Primero, porque cada vez identificamos la importancia que tiene esto dentro de las organizaciones, pero segundo, porque hemos podido automatizar procesos que nos quitaban tiempo y al automatizar esos procesos hacen que nosotros tengamos mucha más gente dedicada a cultura. Por ejemplo, bueno, acá mi corazoncito, hay un área que pusimos que hay cada vez más gente trabaja en compensaciones. Y no en liquidación de sueldo, en compensaciones, en analizar cómo las personas están dentro de sus puestos. Y acá tengo que poner lo que me pone más contenta, que es que, por ejemplo, hoy en Jam tiene un módulo completo para la gestión de la compensación. Entonces, la importancia que ese área ha entrado dentro de las organizaciones es porque todo lo que se podía automatizar se hizo y eso te invita a vos a poder decir dónde quiero dedicarle tiempo, que es en el proceso de transformación de los equipos y no, pensemos que hasta hace poco, cuando nosotros queríamos trabajar un proceso, estábamos llenos de Excel, que hacía que nuestra gestión sea tanto más lenta. Yo cuento que nosotros hacíamos una valoración de puestos y esa valoración de puestos es una planilla de Excel que tiene casi 50 hojas, que yo la amo y digo que es re linda y la gente me dice, no, no es linda, no está bueno. Y para mí es simple, es fácil, pero siempre, ahora que lo veo en un software y veo que con un clic encontrás todo el análisis, ahora me doy cuenta que no, la planilla no era linda. Pero bueno, igual la sigo queriendo a mi planilla. Los otros días me mostraban un botón que te muestra el 360 del colaborador. Vos con ese botón podés ver si tuvo sanciones, si tuvo reconocimientos, cómo fue su proceso de desempeño, cómo fue su proceso de equidad interna, equidad externa, y todo con un solo clic. Y eso hace que vos puedas generarle información para que la toma de decisiones sea mucho más rápida. Eso le permite a quien está en recursos humanos, centrarse en decisiones, centrarse en trabajar en la transformación de la empresa y no en generar más Excel, que creo que eso hace distinto la visión, ¿no?, del área. Bueno, acá podemos ver el impacto que hemos tenido durante el proceso de automatización y podemos ver de que lo que nos da tiempo es lo que nos ayuda a poder tener más tiempo. Estos procesos dan un tiempo que está liberado más que nada que podamos tener acciones que no sean o que no estén ligados hacia propiamente la administración del personal y ser ese asistente de facilities dentro de las organizaciones, sino que nos dé un mayor tiempo para poder dedicarle a lo que es la cultura organizacional, a generar marca empleadora y aumentar la satisfacción de los colaboradores dentro de las organizaciones y de esta manera mejorar la experiencia. Y a su vez esto ayuda o va generando de que las áreas de capital humano sean cada vez más importantes dentro de las organizaciones y que estén dentro de ese socio estratégico que buscan las empresas para que, de acuerdo a los objetivos que tengan, puedan tener al capital humano para poder responder al mismo, ¿no? Y poder lograrlo. Y mejora la experiencia de las personas, porque antes pensemos hasta en un proceso muy sencillo, que era solicitar unas vacaciones, y en muchas empresas tenías que solicitar las vacaciones, mandársela al superior la mandaba a alguien más, y así sucesivamente, y el proceso era súper burocrático. Imprimir la ¿Cómo? hoja, firmar la hoja. Exacto, firmar la hoja. Y hoy no, el colaborador desde misma plataforma, nosotros lo hacemos con Jam, que es nuestro software, pero desde la misma plataforma solicita las vacaciones, nos queda cargado, ya tenemos todo nuestro cronograma de vacaciones, el líder las acepta o no,
y se termina el proceso. Hasta incluso voy a decir algo más, cuando teníamos que actualizar los legajos y todos los datos personales, hoy es un clic, no tenemos que perder tiempo en esos procesos. Y la reducción de los costos, porque obviamente vamos a optimizar cada una de nuestras áreas y esto reduce bastante los costos, hasta incluso los podemos ver si nuestros procesos de reclutamiento y selección son mucho más acotados, reduzco todos los costos. Y así el proceso de gestión del desempeño, clima, en todo podemos ver que este aspecto toma bastante importancia. Y como nosotros decíamos, las tendencias nos muestran de que van hacia poder obtener información confiable, que tengamos indicadores. Hoy trabajamos de acuerdo a información e indicadores y todas las tendencias a mejorar la experiencia. Ay, perdón, me fue para otro. Ahí está, se me fue. Administración de personal, esto que les contaba, estos procesos hoy totalmente automatizados. Tenés acceso a tu organigrama, a los documentos, al recibo digital. Hoy la persona lo puede firmar directamente, a toda la actualización de datos. Es más, voy a tomar a una persona y le pido que toda esta documentación ingrese directamente a nuestro sistema. Entonces, la verdad que las personas pueden hacer un proceso de autoservicio. Dejamos de tener nuestros Excel con la nómina actualizada. Nosotros directamente, si quisiéramos, hacemos un clic y decimos, bueno, ¿cuáles van a ser las acciones que tiene el área de capital humano en este año? Por ejemplo, voy a hacer el Día de la Niñez. Bueno, directamente con un clic puedo saber cuántas son las personas que tienen hijos dentro de la organización. O sea, puedo acceder a la información de manera inmediata y olvidarme de tantos Excel. Me encantó una cosa que es que más del 90, creo que el 80 y algo por ciento de las empresas ya tienen digitalizado su proceso, su recibo de sueldo. Exacto. Aparte vemos de que el primer proceso por lo general de digitalización o de automatización lo podemos ver específicamente, el inicial es el recibo de sueldo y de ahí te vas dando cuenta, ay no, pero es como nuestra entrada a las organizaciones. Y el colaborador, incluso cuando empieza a gestionar todas sus licencias, empieza a decir, es de utilidad, no solamente tengo todo mi bono de sueldo, no los voy a perder, los tengo en la plataforma y los descargo para hacer los trámites cuando quiera, que es algo que todo el mundo nos pide dentro de Capital Humano, pero hasta incluso todo el área de higiene y seguridad, capacitación, la entrega de elementos de protección personal, las sanciones, después queremos ver cuánto fue las sanciones que tuvo la persona, lo puedo ver, los reconocimientos. La verdad que es muy buena toda la parte de la gestión de administración de personal. Entonces, ¿esto qué hizo? De que reduzcan las consultas y que la verdad nos dé el mayor tiempo para poder estar ocupándonos en aspectos que son más centrales, el ahorro del tiempo y el mejorar la satisfacción de los colaboradores. Este punto me parece re importante, que pudimos encontrar en distintas análisis de mercado que se han hecho, es que hay un 92% de aumento de satisfacción con las plataformas, siempre y cuando, o con los software, siempre y cuando uno acompañe, dependiendo de la empresa, del tipo de público que tengo. Por supuesto, nuestros procesos de implementación de software tienen que ser acompañados a la medida de cada una de las organizaciones, pero lo que aumenta significativamente es la satisfacción y el ahorro del tiempo. Bien. Pau. Acá me parece que volvió a aparecer la misma que ya. Ay, ¿me puedo haber vuelto? Bueno, vamos a herramientas que pudimos ver de acuerdo. Recién el resultado. Sí, las herramientas tecnológicas más utilizadas de acuerdo a la encuesta que se realizó. Hoy podemos ver de que el recibo digital es el que más utilizan. La gestión de la nómina aumentó también considerablemente, vemos que es uno de los más importantes, y toda la gestión del desempeño, que también viene hace un tiempo
siendo uno de los procesos de automatización. Y acá pensé... Perdón. Sí, Emi. perdón. Vos. Bien, lo que les contaba era en los procesos, los software que hay cosas que todavía hay algunas empresas que tienen de uso manual o con Excel alguna herramienta, el 41%. Este número, cuando hicimos el primer análisis, nos daba más del 90%. Entonces, ese es donde identificamos dónde hemos crecido significativamente, las plataformas y learning. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito de eso. Sí, pero... sí, vamos a ver lo de las plataformas e-learning, pero todos nuestros procesos, hoy lo que vemos también, todo el onboarding, cómo se maneja, cómo se deja totalmente estandarizado y también propio a los procesos de rotación que tenemos en los cambios generacionales. O sea, entonces todos estos procesos nos ayudan a que podamos hacer una gestión mucho más eficiente. Los procesos de automatización que vimos fueron, bueno, los chatbots, que en algunos casos es de un 22%, en algunos casos encontrás de que hay un gran éxito en esto, en otros te dicen, ay, no tengo ganas de que me conteste una IA. Todavía hay algunos procesos de resistencia en algunas organizaciones, pero la verdad es que para las preguntas frecuentes sirven un montón. Otro proceso que podemos ver que antes, hasta nosotros, desde como consultores, que nos piden mucho, era la realización de las descripciones de puesto. Y hoy una descripción de puesto, que era un proceso que realmente llevaba tiempo, porque te juntabas con la persona, posterior te juntabas con el líder de esa persona, encontrabas el gap, esas diferencias que hay entre lo que la persona considera de su posición y lo que el líder espera para que en base a eso podamos construir. Hoy todos nuestros procesos podríamos automatizarlos y poder armar mucho más rápido. Esto no quiere decir de que no vamos a tener el encuentro con las personas para poder hacer la redacción de cada una de las descripciones de puesto y para que el proceso sea constructivo. Pero hoy podrías generar un montón de perfiles dando un contexto apropiado, porque obviamente nosotros cuando generamos todo esto con inteligencia artificial tenemos que solicitar específicamente y dar un contexto para que nos pueda generar esta información como nosotros queremos. Pero directamente podríamos hacer el ajuste entre lo que es la cultura organizacional de la empresa, cómo queremos que estos perfiles estén descritos y que estén totalmente alineados. Estos serían los datos de reducción del tiempo de un 93%, y esto también a su vez, en este punto lo que va a ayudar es que hasta en muchos aspectos nos comentaban, sí, muchas veces cuando leemos las descripciones de puestos sentimos de como que están hablando de una empresa que es distinta, digamos, a la del día que uno vive. Entonces, también es el lenguaje con el cual nosotros escribimos, cuál es el proceso de crecimiento que quiere hacer la empresa, hacia dónde va y poder acompañarlo, porque las descripciones de puesto tienen que ser un espejo de lo que es la posición y siempre las tenemos que ir modificando y cambiando y ajustando a las nuevas condiciones de la empresa. Entonces, no van a ser que las generamos una sola vez y nos olvidamos. Un proceso que, por lo general, lo hacemos 3 veces al año que los estamos revisando. Y acá la ventaja de que las descripciones de puesto estén a la mano o al alcance de todos hace que tengan vida. Exacto. No, y que aparte que las personas cuando lo leen a su descripción de puesto digan, sí, me representa, porque hay veces que muchas veces quedan escritas y la verdad que después vos les preguntás a los colaboradores si han recibido su descripción de puesto, si la conocen, y no. Entonces, hasta en un proceso de feedback que va a tener el líder con el colaborador, es re importante tener esta descripción de puesto totalmente actualizada. Bien, y hay un proceso que a nosotros hoy nos encanta, que es el onboarding totalmente automatizado con una plataforma de e-learning. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos una plataforma, lo cual nos permite poder hacer desde el envío automático de bienvenida, la documentación, todos los cursos que tiene que hacer la persona, hacer una evaluación de cada uno de estos cursos,
Con solamente generamos un usuario, te permite poder hacer todo este proceso. Y a su vez podemos también tener evaluado el nivel de satisfacción, cuál fue el cumplimiento del onboarding, cómo fue la calificación que llevó en las distintas etapas de capacitación. Ahora les voy a mostrar un video. Vos podrías tener directamente cuál es la bienvenida a la empresa, el organigrama, toda la inducción a las distintas áreas. Por ejemplo, si estás haciendo un programa de desarrollo de jóvenes profesionales y este proceso te reayudaría porque directamente generas los distintos contenidos para todo ese programa de formación que vas a hacer. Y a su vez te permite tener todas las métricas de estos cursos, cómo dieron, cuántos fueron las personas que participaron, y a su vez incluso podrías después generar evaluaciones específicas donde podamos ver dónde se implementó este curso específicamente. Uno de los puntos que yo digo, nosotros no vamos a poder evitar que haya rotación en determinados puestos, porque eso va a ser natural y va a ser algo que cada vez va a ir creciendo más, porque las organizaciones, porque las personas buscan ciertos cambios, porque hay distintos aspectos que hacen a la vida, a las condiciones de cada uno de nosotros. Si sabemos que esa rotación se va a producir sí o sí, lo que nosotros podemos hacer es mejorar la experiencia de cada una de las personas que entran para que más rápido estén trabajando dentro de ese proceso, estén trabajando al 100 dentro de la organización. Y que no sea un trauma para el que está en la organización saber que con la rotación que voy a tener le tengo que enseñar lo mismo todo el tiempo a todas las personas. Entonces, yo digo que a mí me encanta trabajar con pasantes, me encanta, me parece que es una de las cosas más interesantes que le pasa a una organización. Y entonces, en gestión, vos sabés que vas a trabajar con pasantes. Entonces, todas estas herramientas ayudan a que cuando ellos entran tengan un montón de documentos y de videos para ver y para interactuar, para que también no le complique la vida a quienes trabajan desde hace 5 o 6 años en gestión. Y el último aspecto del proceso de la automatización, que hay varios más, ¿no? Pero el que les traemos es el proceso de la gestión del desempeño. Hoy podemos llevar un proceso totalmente automatizado de la gestión del desempeño, en el cual indiquemos cuáles son las competencias específicas o por determinadas posiciones, y las que son transversales a la organización, y todos los objetivos, la parte cuantitativa. Y también un aspecto que es fundamental es que te permite, a su vez, generar todas las evidencias y los comportamientos que uno ve reflejado en cada una de las competencias, permite que sea objetivo nuestro proceso de gestión del desempeño, y a su vez podríamos dejar todos los compromisos que asumimos, cómo fue el proceso de feedback, dejamos totalmente nuestra gestión del desempeño escrito, y a su vez nos da todo el indicador de la gestión del desempeño. Entonces, la verdad que tiene las tasas de cumplimiento, el tiempo en el proceso que nos lleva a hacer la gestión del desempeño. Algunas empresas lo hacen anual, otras semestral. Dependiendo del tiempo de cada una de las organizaciones, es la forma en la cual se plantea la gestión del desempeño, pero nunca es un proceso que inicia y que es muy corto. No, es un proceso en el cual yo hago una evaluación real, y si yo quiero tener una conciencia específica de todo lo que, o cuál fue el paso del colaborador dentro de la organización, con un software te permite específicamente que vos puedas cargar toda esa línea del tiempo y que te permita a su vez después poder ver al colaborador, como decía Pau, en este 360, poder saber cómo le dio su gestión del desempeño, cómo fue sus sanciones, su grado de cumplimiento, sus capacitaciones que realizó, para que vos también ahí posterior puedas definir, por ejemplo, si hay una nueva vacante en la cual hay una promoción interna. Bueno, todo este proceso automatizado ayudaría bastante a poder hacer una evaluación más personalizada, el seguimiento de los objetivos, vas a tener cargado todos tus KPI,
sea que vas a tener todos los objetivos y ver en qué grado de cumplimiento tuvo. Y esta identificación que es importante de las brechas de desempeño en el cual puedas ver cuál es el proceso de acompañamiento, de capacitación que va a tener que tener el colaborador para poder aumentar su desempeño. El proceso de desempeño. El proceso de desempeño es uno de los puntos que determina, por ejemplo, Gallup dice que hace que una persona tenga mejor engagement dentro con la organización. Uno de los puntos más importantes es, quiero saber cómo va, quiero conocer cómo sienten y cómo va. Y hoy los procesos, los software lo que te permiten es conocer cómo tu líder y vos, cómo te comprometés a lo que va bien, mantenerlo, y lo que se puede mejorar, comprometerte e ir viendo el avance de eso que te comprometiste. No es un archivo que tengo que ir a buscar para ver cómo era, sino que en una plataforma en el teléfono, vos en el teléfono podés ver cómo viene, cuál es la evolución, en qué me cumplí, en mis objetivos. Podés tener una one-to-one con tu líder, con los colaboradores que tenés, e ir haciendo, registrando, entre que los dos registren los compromisos y que eso no sea algo que se vaya perdiendo, sino que queda una evolución en el tiempo. Ese punto para mí es uno de los puntos más importantes porque porque el compromiso no es algo que yo te conté, sí, yo iba a hacer tal cosa. No, no, es algo que vos fuiste anotando y que vos fuiste registrando, vos te comprometiste y tu compromiso es más fuerte cuando yo digo que voy a hacer tal cosa y lo dejo registrado dentro de mí, dentro de mi plataforma, dentro de lo que yo quiero que vaya pasando. No habría posibilidad alguna porque diga, ay, no sabía qué es lo que tenía que hacer o no me acordaba. Y todo eso hace que en una charla one-to-one, en un minuto, yo le doy, busco la aplicación y desde el teléfono registro cuáles son los compromisos que acabamos de asumir. Y no es más que eso poder seguirlo sosteniendo. Bien, ahí hemos terminado nuestros procesos de automatización y de 57 minutos, impresionante. Hemos tenido no sé cómo se, ahí está. Hemos tenido un tiempo, bueno, yo quiero agradecer porque esta presentación nos ayudó muchísimo, Emilce, a hacerla. Ayer, Amparito, una genia. Así que bueno, queremos agradecerle mucho su tiempo. Tengo acá algunas preguntas. Una pregunta habla de, perdón, les voy a mostrar les quiero leer una pregunta que dice, si no tenés un software no puedes ser eficiente. No, creo que el software te ayuda a ser eficiente. Hay muchas empresas que todavía manejan algunas cosas por Excel y lo único que pasa es que los software te lo hacen más fácil, te hacen tu vida de una manera más fácil para que te dediques a la cultura, para que te dediques. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay un punto que es re importante para mí. Los software, los costos de los software han bajado un montón. Antes, una chica los otros días me mandó un mensaje y me decía, yo pensaba antes de que los software eran algo para solo las multinacionales. Y hoy lo tenemos todos y eso es sumamente interesante, que el costo lo hace súper accesible. Y eso está buenísimo. Así que no, todos podemos. Tengo que utilizar. Sí, absolutamente. Sí, por supuesto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿cuál es el mínimo para tener automatizar los procesos? Nosotros conocemos empresas que han automatizado procesos con 12 personas. Así que no hay un...
Uno me dice, quiero el onboarding automatizado. Ay, Cristi, sí, por supuesto. Cuando lo conoces, te simplifica tanto. Bien, bueno, queremos liberar a la gente. ¿Tenemos un sorteo? ¿Cómo se sortea? ¿Le avisamos quién ganó? Le vamos a avisar. Hemos hecho un sorteo entre las personas que están. Gonza, ¿estás por ahí? Qué rico. Qué bueno eso. Me encantó. ¿No? ¿Nosotras no? Bien, los esperamos el 14, estamos muy contentos. Este año 15 años cumplimos, así que va a ser especial, distinto. Hemos cambiado bastante la metodología. Todavía a mí no me cambian, así que voy a estar el 14. Gustavo Reyes y yo somos como los que estamos desde hace más tiempo, pero el resto se cambia todo. Va a venir Perny Sagua, que nos va a hacer una participación para mí muy buena y estamos muy contentos. Así que los esperamos el 14 y quienes no puedan venir presencial a la arena nos pueden seguir. Es importante que se inscriban para que reciban el link de enlace. Un lujo. Gracias.